Salmo 83. Plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Israel. Cántico. Salmo de Asaf. Oh Dios, no guardes silencio. No calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque he aquí que rugen tus enemigos. Y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. Y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid, y destruyámoslos para que no sean nación. Y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas. Moab y los agarenos. Jebal, Amón y Amalek. Los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot. Sela. Hazles como a Madián. Como a Sísara, como a Jabín en el arroyo de Cisón. Que perecieron en Endor. Fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Zeb. Como a Zeba y a Zalmuna a todos sus príncipes. Que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos. Como hojarascas delante del viento. Como fuego que quema el monte. Como llama que abrasa el bosque. Persíguelos así con tu tempestad. Y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza. Y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre. Sean deshonrados, y perezcan. Y conozcan que tu nombre es Jehová. Tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Una oración por ayuda cuando la guerra amenaza. Este salmo tiene por título, Cántico. Salmo de Asaf. El autor, Asaf, era el gran cantor y músico de la era de David y Salomón. 1 Crónicas 15 2.17-19, 16 2.57, 16-17, 2 Crónicas 25 2.6 y 29 2.13. 1 Crónicas 25 2.1 y 2 Crónicas 29 2.30 añaden que Asaf era un profeta en sus composiciones musicales. Algunos comentaristas conectan este salmo con 2 Crónicas 22.137 y la victoria ganada en el tiempo de Josafat. Otros ven un colectivo de 10 enemigos puestos en contra de Israel sin referirse a una ocasión en específico, sino al constante peligro de exterminio que vivía Israel, relevante tanto en el mundo antiguo como en el moderno. A. La apelación por ayuda. 1. 1.4, pidiéndole a Dios que tome acción en contra de aquellos puestos para destruir a Israel. Oh Dios, no guardes silencio. No calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque he aquí que rugen tus enemigos. Y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. Y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid, y destruyámoslos para que no sean nación. Y no haya más memoria del nombre de Israel. Ah. Oh Dios, no guardes silencio. Asaf cantó esta oración en un tiempo de crisis nacional. Los enemigos habían venido en contra de Israel con la meta de destruir la nación. Si Dios se mantenía en silencio o se mantenía callado en cuanto a Israel, estos serían destruidos. Y no guardes silencio, es tan difícil en ocasiones el ir viviendo día tras día sin una palabra de autoridad, y estamos propensos a reprenderle por mantenerse en silencio, en que él está quieto, en que se mantiene callado. Pero Dios no ha guardado silencio. La palabra fue manifestada. En él el silencio de la eternidad ha sido roto. Meyer. B. Porque he aquí que rugen tus enemigos. Asaf le pidió a Dios que mirara la crisis y que tuviera en cuenta a los enemigos de Israel como sus propios enemigos, los cuales le odiaban. Asaf estaba confiado en que si Dios hacía esto, él actuaría por parte de Israel. Y ellos no solamente son enemigos nuestros, de tu pueblo, sino también enemigos de tu voluntad, y nombre, y gloria. Pole. C. Venid, y destruyámoslos para que no sean nación.
Este era el consejo astuto y secreto de las Naciones Reunidas en contra de Israel. Este deseo de la Confederación de Naciones para destruir a Israel no terminó en los días de Asaf. Sus oraciones serían cantadas el día de hoy, ya que tanto naciones vecinas como la comunidad mundial ha amenazado a Israel. Y exterminemos toda la raza, para que no haya ningún registro de ellos en la faz de la tierra. Clarke. Y en todos los anales de la historia registrada jamás ha habido un pueblo rodeado de tal manera por sus enemigos y perseguidos como lo han sido los judíos. En 1836 un censo mundial indicaba que había en ese entonces 3 millones de judíos viviendo en muchos países. Un siglo después, en 1936, a pesar de la severa persecución en la cual muchos judíos fueron asesinados, particularmente en Rusia, un segundo censo indicaba que la población mundial de los judíos se había incrementado hasta 16 millones en un siglo. Los nazis mataron más de 6 millones de judíos, pero hoy en día hay más judíos en el mundo que en la era nazi. La única explicación para este crecimiento es que la mano de Dios ha estado sobre su pueblo y que Él les ha bendecido. Boyce. Y Israel tiene sus batallas, antiguas y modernas. Algunos también se han opuesto al cristianismo y han buscado en destruirlos. Un ejemplo es una de las peores persecuciones entre los emperadores romanos, quien había reclamado haber destruido al cristianismo. El emperador Diocleciano, 245-313 d.C. A él le gustaba pensar que él había derrotado el cristianismo. Él acuñó una moneda con esta inscripción: el nombre de cristianismo ha sido extinguido. Diocleciano también colocó 2 monumentos en la frontera de su imperio con estas inscripciones. Diocleciano Jovian Maximian Herculeus Caesares Augusti, por haber extendido el imperio romano hacia el este y el oeste y haber extinto el nombre del cristianismo, el cual llevó a la república a la ruina. Diocleciano Jovian Maximian Herculeus Caesares Augusti, por haber abolido en cualquier parte la superstición de Cristo, por haber extendido la adoración de los dioses. Y Diocleciano está muerto. De manera comparativa se pone un pie de nota en las páginas de la historia. La fama y gloria de Cristo Jesús se difundió en toda la tierra. Dios aún cuida de sus protegidos. Protegidos. Las 10 naciones paganas conspiraron en contra de Israel, pero ellos en realidad no pudieron dañar al pueblo escogido, pues Dios mismo les había escondido, así como una gallina escondes a sus pollitos bajo sus alas cuando el enemigo ronda cerca, o como aquel que encuentra un tesoro y lo esconde de las manos del ladrón. Spurgeon. 2. 5:8. La Confederación de Naciones en contra de Israel. Porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas. Moab y los agarenos. Jebal, Amón y Amalek. Los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot. Selah. Contra ti han hecho alianza. Asaf de nuevo enfatiza que estos enemigos no solamente estaban en contra de Israel, sino en contra de Yahvé, el Dios de Israel. Y han hecho alianza, han cortado el sacrificio de pacto. Han matado a un animal, lo han partido en 2, y han pasado entre los pedazos de la víctima, y han creado así un lazo ellos mismos para cumplir su propósito. Clarke. Y han hecho alianza. Los enemigos a menudo se unen para atacar a Dios y a su pueblo. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Lucas 23:12. Y contra ti, los verdaderos antagonistas no son Israel y el mundo, sino Dios y el mundo. Maclaren. Y ¿qué grupo multicolor era este? Una liga en contra de Israel es siempre atractivo, y junta a naciones enteras dentro de sus bordes. Spurgeon. Dejen que lleguen del este y del oeste, del sur y del norte, y se acerquen alrededor de Israel. Dios por sí solo es más poderoso que ellos. Maclaren. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas,
El salmista enlistó 10 naciones o pueblos que eran parte de la alianza en contra de Israel y su Dios. Al parecer los hijos de Lot, específicamente Moab y Amón, condujeron este ataque y las otras 8 naciones le sirven de brazo. Y los agarenos, v. 6, eran una tribu en contra de los cuales las tribus transjordanas de Rubén, Gad y Manasés pelearon en el tiempo de la conquista judía de Palestina. Boice. Y Gebal quizás no sea la ciudad del norte de dicho nombre, mejor conocida como Biblos, y asociada con Tiro, Josué 13:2.5, 1 Reyes 5:18, sino una localidad al sur del Mar Muerto. Kidner. Y el salmista menciona 10 naciones diferentes las cuales se han aliado en contra del pueblo escogido de Dios, Israel. 10 contra 1 da una difícil probabilidad, pero luego Dios está del lado de Israel. Spurgeon. Y Selah, había una buena razón por una pausa cuando una nación estaba en tal peligro y aún necesitaba fe para hacer dicha pausa, ya que la incredulidad siempre está aprisa. Spurgeon. B. El clamor por venganza. 1. 9:12, gran victoria y liberación como en los días de los jueces. Hazles como a Madián, como a Sisara, como a Jabín en el arroyo de Cisón, que perecieron en Endor. Fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Zeb, como a Zeba y a Zalmuna a todos sus príncipes. Que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. A. Hazles como a Madián, la victoria de Dios sobre Madián a través de Gedeón es descrito en Jueces 6 y 7. Y a la fe le encanta alumbrar a los precedentes, y citarlos delante del Señor. En la actual situación Asaf falló una muy apropiada, pues las naciones en ambos casos eran muy parecidas, y el ruego de los israelitas muy similar. Spurgeon. B. Como a Sisara, la victoria de Dios sobre el rey cananeo Jabín y su general Sisara a través de Débora y Barak es descrito en Jueces 4. Y que perecieron en Endor, esto se refiere a la derrota de los madianitas por la mano de Gedeón, quienes acampaban en el valle de Jereel, al pie del monte Gilboa, y cerca de Tabor, Jueces 6 2.33. 2.1, y consecuentemente en los alrededores de Endor. Allí Gedeón les atacó y les derrotó, y, en varios lugares durante su pelea, ellos fueron destruidos, y fueron dejados a pudrirse sobre la tierra. Jueces 7 2.22-25. Clarke. Y fueron hechos como estiércol para la tierra, fueron dejados sin ser enterrados, echados a perder sobre el suelo, y fueron esparcidos como composta sobre la tierra. Trap. C. Pon a sus capitanes como a Oreb, Zeb, Zeba y Zalmuna, todos eran príncipes de los medianitas, derrotados por Gedeón en Jueces 7. Y pon a sus capitanes, mata a los grandes así como a los hombres comunes, no permitas que los cabecillas escapen. Como Oreb cayó sobre la roca y Zeb sobre el lagar, así tú traerás venganza sobre los enemigos de Sión, sea donde sea que los hayas de quebrantar. Spurgeon. Y Oreb significa un cuervo, Zeb un lobo, Zeba una garganta cortada, y Zalmuna una sombra, o estar quieto, ante sus súbditos, nombres aptos para los tiranos y persecutores del pueblo de Dios. Trap. D. Heredemos para nosotros las moradas de Dios. Israel enfrentó amenazas hacia su existencia en los días de los jueces, y Dios los liberó. La oración de Asaf le recordaba a Dios e Israel de su previo rescate de Israel, utilizándolo como una razón para confiar en él en la crisis presente. Y la frase de las moradas de Dios nos recuerdan de nuevo de qué tan alta estima tiene Dios por la tierra de Israel. Él lo estima como sus moradas. Así que los pensamientos del enemigo son vueltos a decir en la oración, el sacar la verdad de los territorios que ellos habían codiciado. Estas eran las moradas de Dios, no solamente los territorios de Israel. Kidner. Y los madianitas habían despojado a las tierras de las cosechas y habían causado gran temor entre los israelitas.
Este despojo de las cosechas de Israel es probablemente mencionado en el clamor heredemos para nosotros las moradas de Dios. Bangemeren. 2. 13-15, llévalos a la destrucción. Dios mío, ponlos como torbellinos. Como hojarascas delante del viento. Como fuego que quema el monte. Como llama que abrasa el bosque. Persíguelos así con tu tempestad. Y atérralos con tu torbellino. Como hojarascas delante del viento, Asaf oró para que Dios tomara a estos múltiples enemigos, determinados a destruir a Israel, y los esparciera como hojarascas delante del polvo y como torbellinos. Él oró para que fueran consumidos como fuego que quema el monte. Y ponlos como torbellinos. La palabra traducida a torbellinos en el Salmo 83 2.13 es de alguna manera dudoso. Literalmente significa algo que da vueltas, pero esa cosa en particular es de alguna manera difícil de determinar. McLaren. Y. Chamizos, Galgayit rueda, es una planta de la familia salvaje alcachofa, Gundelia tourneforti, una planta con tallos y cardos en forma de rueda. Bangemeren. B. Persíguelos así con tu tempestad. Para el antiguo hebreo no había nada más poderoso que la tempestad o el torbellino. El salmista oró para que Dios no solamente derrotara a los enemigos de Israel, sino para que los persiguiera y los aterrara con su gran poder. 3. 16-18, lleva a estos enemigos hacia el conocimiento del Dios verdadero. Llena sus rostros de vergüenza. Y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre. Sean deshonrados, y perezcan. Y conozcan que tu nombre es Jehová. Tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Llena sus rostros de vergüenza, y busquen tu nombre. Asaf terminó este salmo con un giro inesperado. Después de orar por la destrucción de los enemigos de Israel, él oró para que fueran humillados del todo, llena sus rostros de vergüenza, para que fueran llevados a buscar a Yahvé. Y Asaf entendió lo que a menudo nosotros olvidamos, que las personas a menudo buscarán al Señor si antes son humillados debajo de su poder. Hay un sentido en la cual Dios debe de derrotarnos antes de que Él nos salve. Pero hay un deseo más profundo en el corazón del salmista que la destrucción de los enemigos. Él desea que ellos sean vueltos en amigos de Dios y él desea por su castigo para llevar a cabo eso. McLaren. La vergüenza a menudo ha apartado a los hombres de sus ídolos, y los ha puesto a buscar al Señor. Spurgeon. El castigo ejercido por el cielo sobre los impíos tienen principalmente la intención de humillarles y convertirles. Orne. B. Y conozcan que, tú solo Altísimo, esta gran humillación, sean deshonrados, y perezcan, dirigiría su rendición y sumisión hacia el Dios el cual es el Altísimo sobre toda la tierra. Este salmo comenzó con un ruego hacia Dios para que no permaneciera en silencio, y termina con la idea de su fama y gloria a través de toda la tierra. Cuando los silencios de Dios son rotos por sus ruidos, los hombres aprenden que el Dios de gracia es el Altísimo sobre toda la tierra. Morgan.